Hola, mi nombre es Mayra Jiménez. Eh, Soy de la ciudad de Guatemala. Y ustedes se preguntarán quiénes son ellas. Ya adelantó un poco Juan Carlos y Stacy también. Un 7 de marzo del 2017, un grupo de niñas, adolescentes, jóvenes en general, querían salir huyendo de un lugar donde estaban resguardados bajo protección y abrigo del estado de Guatemala, pero recibían malos tratos y lo que querían las niñas era escapar de ese lugar. En ese lugar recibían abusos físicos, abuso sexual, malos tratos psicológicos, comida en descomposición, tenemos entendido que había una trata de niñas ahí, por lo que está todavía en investigación. Se quejaban de que la comida tenía yodo para inhibirle el deseo sexual, si es que lo tenía. Entonces, lo que querían era salir corriendo de ese lugar. No soportaban más. Además de tener algunas familias no querían estar ahí, querían estar en su casa. Luego les voy a contar cuáles eran las razones por las que estaban allí. ¿Qué estaban haciendo esas niñas ahí? Ninguna tenía un proceso jurídico. Eran niñas que estaban porque habían querido ser capturadas por bandas, o ¿de qué otra forma le dicen? Bandas, pandillas, maras. Y los papás, creyendo que ahí iban a estar seguras, deciden que sí, que van a estar protegidas en ese lugar, sin saber la monstruosidad del lugar que era. También habían algunas que estaban por maltrato, algunas por ser víctimas de violencia física o sexual. Algunas niñas habían sido secuestradas y al ser de vuelta, o sea, al encontrarlas, hay una institución en Guatemala que está compuesta de varias instituciones. Entonces se llama Alerta Alba Kenneth. Ellos se ponen en contacto todos y pueden dar con el paradero de alguna niña que esté extraviada o que no la encuentren. Algunas, en lugar de regresarlas a su seno familiar, las metieron por orden de juez a ese hogar. El 7 de marzo del 2017, a eso de la 1 de la tarde, con 30 minutos, las
las chicas hacen creer que tienen un problema, un pleito, pero solo están fingiendo. Lo que pasa es que ya tenían planificado huir del lugar. Y a la par hay otro lugar donde habían jóvenes y los dividía una pared. Entonces les piden ayuda les piden ayuda para poder huir. Pero no es necesario que violenten puertas o que violenten algo, ¿no? Las instituciones, los encargados de la puerta, del portón, del garage, ellos mismos le abren la puerta a ellas. Entonces para ellas salen, ellas escapan, y afuera habían 2 radiopatrullas, 2 patrullas de la Policía Nacional Civil. Nos preguntamos por qué estaban ellos ahí. Entonces ellas huyen, tratan de escapar. Es una zona boscosa donde está el lugar. Se llama Hogar Virgen de la Asunción. Y ellas intentan escapar, pero la policía las persigue, y cuando las logra agarrar, les pegan con la pistola, las amenazan y les montan el arma a las niñas, les hacen algunos cortes en el cuerpo, las insultan, las humillan, las ponen de rodillas y las capturan, las capturan y las ponen en un lugar en la parte de afuera del hogar. Ana Roselia y Stephanie Sotog. Stephanie Sotog es una niña sobreviviente. Roselia, ya la van a ver ahí. A Roselia se caen de una pared, y al caer se disloca parte de la cadera. Entonces las tienen que trasladar al hospital. Y muchas de estas cosas que vivieron sus demás compañeras no las vivieron ellas, porque estaban en el hospital. Los médicos dijeron que tenían que quedarse, que tenían que quedarse en el hospital, pero la monitora, o ¿cómo se le puede decir? La cuidadora, la encargada que iba con ellas, dijo que tenía órdenes estrictas de que no podía dejar a ninguna. Pero en el hospital estaban diciendo que se tiene que quedar porque está dislocada, está mal. Sí, dice, pero me las tengo que llevar de regreso. Entonces las agarra de regreso, van de vuelta al hogar, y cuando llegan, todas sus compañeras están aquí, están regadas, y con por lo menos 200 efectivos de la Policía Nacional Civil cuidándolas y maltratándolas. Ahí es muy frío, ya sé que frío como el de aquí no existe, y en mi vida lo había probado. Es un frío que no tiene explicación alguna para mi cerebro, pero sí hay mucho frío en ese lugar, o sea, es un lugar frío. Y estaban ellas mojadas porque se habían metido
a ríos de aguas negras en su afán de escapar. Estaban algunas sin zapatos porque los perdieron en el camino, sin suéter, no tenían abrigo y no importa, estaban ahí. Fue hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada del día 8 de marzo que en un cambio de policías hombres a policías mujeres les entregan a las niñas. Ellas podían estar, la policía, nada más en área perimetral, afuera, no podían ingresar, pero altas autoridades que ya habían estado ahí dejaron firmada un acta. Por eso es que están ahora enfrentando un proceso penal, porque esa es una de las cosas que hicieron. Firmaron un acta donde le dan el derecho y autorización a la policía para que quede bajo el cuidado las niñas de la policía. Los policías de mi país son unos ignorantes. Para empezar, además no tienen ninguna experiencia en adolescentes ni en niños. Pero sin embargo, el mismo presidente de Guatemala, Jimmy Morales, con una llamada telefónica, ofreció más policías si era necesario. Es decir, hay una contribución real del presidente de Guatemala ofreciendo más efectivos de la policía para cuidar a las niñas. Eran unas adolescentes, eran niñas, no eran altos criminales para que mandaran todavía más policías. Quiero hacer constancia que el presidente de Guatemala hizo una llamada telefónica al hogar y contribuyó a que las niñas fallecieran. A ellas, las autoridades responsables de decidir su destino firmaron un acta donde autorizan a la policía a quedar al cuidado de las niñas, donde autorizan que las niñas sean recluidas a un aula de clases. Lo pasamos a pies porque aquí usan pies, ¿verdad? Entonces, de 23 pies por 23 pies, eran 56 niñas y eran 22 colchonetas. Las colchonetas eran como de aquí para acá y eran 56 niñas en un perímetro de 23 pies por 23 pies. No las dejaron entrar al baño. Ellas tenían muchas ganas de entrar al baño y pidieron favor y les negaron el acceso al sanitario. Estaban mojadas. Las dos niñas que llegaron del hospital, aún que iban dislocadas de la cadera, las metieron al mismo cuarto.
había una niña de 13 años de edad que estaba embarazada y también la metieron al mismo cuarto y ahí las dejaron. Tuvieron que improvisar con una colchoneta acá. Improvisaron un sanitario y dentro de esa aula defecaron y orinaron. Nunca las dejaron ir al baño. Amanece el 8 de marzo y a las 7 de la mañana les llevan el desayuno. ¿Ustedes saben qué es Duroport? No. Un material inflamable que usan para echar alimentos, para poner alimentos, como bandejas, como vasitos donde echan el café. No, aquí son muy sanos. Por eso no lo conocen. Bueno, es un material, se llama Duroport y está prohibido el uso en algunos países donde hay conciencia ecológica. En el mío no. Ahí en ese material les llevaron el desayuno a las 7 de la mañana. Todavía les llevan el desayuno y el olor es fétido. Recuérdense que se habían metido a aguas negras. Recuérdense que estaban sucias. Recuérdense que dentro de esa aula habían defecado en la esquina. Se habían orinado. Y así les llevaron el desayuno. Les llevan el desayuno. Las colchonetas son altamente inflamable el material. Los recipientes donde les llevaron el desayuno es altamente inflamable y tóxico. Y resulta que bajo esas condiciones tienen que comer porque tienen mucha hambre. Al principio, en la noche, no habían querido aceptar comer nada porque tenían miedo que les fueran a echar algo en la comida para atontarlas o para dormirlas. Pero ya en la mañana ya tenían mucha hambre. Entonces, desayunaron. Todo ese material se quedó ahí. No les retiraron las bandejas, ni el vasito ese que les digo de Duroport. Todo ese material del desayuno de 56 niñas quedó adentro de esa aula. Son aproximadamente las 8:45. En la parte de afuera del aula estaban las policías y entre ellas hay una que se llama Lucinda Marroquín, que era la jefa de las demás. Ella tenía la llave del aula, tenía un candado. ¿Saben qué es candado? Sí, un candado, y tenía llave. Las niñas en ese lugar tan reducido, imagínense 56 niñas ahí, empiezan a desesperarse porque las policías empiezan a bromear, empiezan a reírse, empiezan a decir: si a ustedes creen que van a salir ahorita, aquí se van a quedar 15 días en el mismo cuarto, no van a poder salir. A una menor le dicen eso. ¿Lo creen? Se empezaron a desesperar.
se empezaron a angustiar y empezaron a llorar y a gritar y a insultar a las policías también. Entonces, en eso empieza a haber humo a las 8:45. La jefa de la policía, la que tiene la llave, estaba como donde estás tú, y la puerta donde están las niñas era esta. Estaba cerca, habían otras policías en esa parte, para allá, para acá. Y entonces le dicen a la jefa, está saliendo humo, abra la puerta. Entonces ella no hace caso y lo ignora. Y le vuelven a decir, jefa, las niñas se van a quemar. Entonces dice textualmente, si fueron buenas para fugarse, que sean buenas para aguantarse. Entonces ya empezó a salir, estaba así, empieza a salir, las llamas empiezan a salir de esta parte. Y hace nota, casualmente las cámaras de video estaban quebradas, no servían, no funcionaban, pero hay una que está en la parte de atrás y esa es la que graba el tipo de humo que estuvo saliendo. Y hay un cálculo de 9 minutos que parece que duró el fuego, pero nosotros creemos que fue más, porque hasta el momento de extinguirse tuvo que haber pasado más tiempo. Le dijeron, jefa, ábrale a las niñas, se están quemando, jefa, porque las niñas gritaban, se estaban quemando. Por favor, ábrales. Las mismas compañeras les decían, abra la puerta. Y les digo, que se quemen esas hijas de la gran puta. Para mí es difícil recordar esto porque da mucha cólera. Se guardó la llave y no les quería abrir. Hasta 9 minutos después les abrió. Les abre la puerta y hay 17 niñas calcinadas adentro del aula. Otras salieron como que eran antorchas vivientes. Salen corriendo. 2 más mueren en el área administrativa. Y tardaron muchísimo en llamar las autoridades. Tardaron muchísimo en llamar a los bomberos. Y cuando lo llaman, no les dicen que se trata de un incendio. En Guatemala, los bomberos pueden llegar porque te quebraste la pierna, porque te caíste, porque hay un incendio, porque vas a tener un hijo. O sea, por varias razones puede llegar los bomberos, no solo por fuego. Y no avisaron que se trataba de un problema de fuego. Entonces los bomberos no iban preparados con agua. Bueno, tenemos pruebas de que no les facilitaron la entrada a los bomberos. Es decir, tenés
un problema semejante, lo más claro es de que ahí que sí que abran los portones, ¿no? Pero no, hay pruebas, hay grabaciones donde demuestra que no se les dio fácil acceso ni se les permitió entrar rápido. Otra de las cosas es que no nos consta a nadie cómo inició el fuego. Se maneja la hipótesis que fue una de las niñas que le prendió fuego a una colchoneta, pero se han hecho pruebas de que si alguien le prende fuego a una colchoneta y el fuego no se propaga de esa manera. Sin embargo, hay algunas hipótesis de que el fuego empezó de la ventana de atrás y que usaron un acelerante, posiblemente gas pimienta. Todo eso quisiéramos que lo investigaran, ¿verdad? Porque esa es la parte que no ha sido investigado. Las ambulancias empezaron a llegar y se empezaron a llevar a las niñas, los familiares empezaron a llegar y era un caos en las afueras del hogar. La gente quería botar el portón porque no les daban información, no les decían, es decir, los del hogar no les daban información, pero miraban por pedacitos así y miraban que estaban sacando niñas y que las estaban metiendo a ambulancias. Entonces temían por sus hijas. Como les mencioné, 17 murieron en el aula, 2 más en área administrativa y las demás fueron a los hospitales, iban en un estado lamentable, empezaron a morir una por una, 2, 3. Entonces la morgue se empezó a llenar de gente y de niñas y moría una y atrás venía la otra y así. Entonces bueno, ¿dónde aparecemos nosotras? Aparecemos porque no hay presencia del Estado, porque no hay quien diga cuántas murieron, quiénes están muertas, porque no hay quien venga y te diga tu hija está muerta, la tuya también y la tuya está grave en el hospital. No había quien informara nada. Y nosotros como población civil y siendo amigas es como que fuera este grupo, nos estuvimos comunicando. Entonces, unas nos fuimos para el hogar, otras para el hospital. No teníamos nombre. Nosotros éramos las voluntarias y seguimos siendo voluntarias. Yo fui de las que llegó al hogar y nos tocó calmar a algunos papás con un abrazo, porque de los nervios estaban así. Entonces con un abrazo los agarrábamos fuerte y los calmábamos. En mi carro llevamos a familiares de niñas, convenciéndolas que fueran a la morgue, porque no querían aceptarlo. Pero no estaban en ninguno de los 2 hospitales. Y así es como trasladamos a varias personas a la morgue. Entonces ya en los hospitales solo quedaban muy pocas y ya se estaban haciendo los arreglos, gente de buen corazón de la propiedad
no, de la gente de la sociedad civil, pero de dinero. Ofrecieron, no crean que fue el gobierno, fue gente que lo ofreció, que maneja mucha plata, para trasladarlas a Estados Unidos. El resto entró a la morgue. Y la morgue parecía una feria. Ahí se necesitaba qué comer, dónde durmieran los familiares que habían venido con las niñas. Se necesitaba apoyo psicológico, espiritual, acompañamiento. Y algunas mamás, algunos papás me decían a mí, por ejemplo, a mí o a Steph o a Kimi, tenemos varias, pero casi siempre se abocaban a las más viejas. Entonces, que una de las partes protocolarias de cuando alguien muere es que tiene que dar la huella dactilar positivo, el ADN, y por último tiene que verla directamente a la niña. Algunos papás iban solos, algunas mamás iban solas. Entonces nos pedían favor que las acompañáramos y dijimos sí. Yo nunca había visto un cadáver, y menos de una niña, y peor como estaban. Y dijimos sí. Estuvimos 22 días en la morgue, atendiendo lo que al Estado le correspondía hacer. Menos mal que estuvimos nosotros, porque nosotros lo hicimos con el alma. No hubiera sido burocrático como lo hubiera hecho alguien del Estado solo porque le pagan y tiene que cumplir una misión, un trabajo. Nosotros no, nosotros llorábamos con la gente a la par ahí. Es decir, era un trato de alma, de corazón a corazón. Nos dolía lo que estaba pasando. Así fue. Bueno, casi estamos por terminar. Les voy a decir que Ocho Tijash, en el calendario maya, el 8 de marzo cayó Ocho Tijash. Y éramos 8 las que estábamos como liderando un poco, ¿verdad? Entonces quisimos agarrar ese nombre. Es un nahual del calendario maya y quiere decir que es la piedra de vidrio, que corta, que lanza el trueno y hace da una explicación muy profunda del día, de ese día, y por eso es que escogimos de nombre Ocho Tijash, colectivo Ocho Tijash. Quiero contarles que teníamos 26 casos de tipo penal, pero siendo voluntarios no nos dábamos abasto. Entonces decidimos ceder y darlos a la Fundación Sobrevivientes, que estamos muy hermanadas, y decidimos quedarnos con 10, pero ya ahora ya llevamos 14, porque se quieren venir con nosotros. La representación la tiene el Bufete de Derechos Humanos, el Bufete de Derechos Humanos, que es un bufete que tiene una trayectoria fuerte en Guatemala en derechos humanos, y del cual nos sentimos extremadamente orgullosos que sea quienes representen a nuestras niñas.
en estos 2 años legalmente ¿qué ha pasado? Lo voy a resumir. Apenas de 12 sindicados, incluyendo la que se guardó la llave a los altos funcionarios. Nada más hay 8 que apenas van a ser enviados fueron enviados a juicio oral y público, es decir, van a tener que enfrentar la ley y les van a tener que decir lo vamos a absolver o le vamos a poner cuántos años de cárcel. Es decir, van a enfrentar un juicio. Los 4 restantes ni siquiera han prestado su primera declaración. Así es como estamos. Las sobrevivientes, muy importante, y es lo último que les quiero contar. Hay 15 sobrevivientes. De las 15 sobrevivientes hay algunas que no tienen dedos, que no tienen nariz, no tienen párpados, no tienen pierna, no tienen espalda. No tienen orejas. Hay algunas que tienen menos daño y otras que tienen un daño irreparable. Su vida nunca va a ser igual. Se encogieron, se hicieron así. Y después de ser una señorita como tú, es un ser que no se conoce ni ella misma. Nosotros tenemos la responsabilidad moral de seguir con ellas. Nos toman como sus familiares. Es un trato de mucha hermandad. Me miran como su mamá, algunas como su abuela quizás. A mi hija es parte del colectivo, la miran como una tía mayor, como una hermana mayor. Y así nos miran a cada una de nosotras. Y allá está el teléfono. Y estamos solventando y resolviendo cosas con recursos muchas veces. La mayoría de veces con recursos propios. Porque nosotros somos voluntarias. Y parte de eso es que nosotros no solo queremos contar, sino que venimos a decirles que las niñas tienen una cantidad de necesidades. 1, 2, que empieza el primer juicio el 27 de mayo. Y esta gente viene y tienen que comer. Necesitan un lugar donde descansar y dormir. Necesitan dinero para su transporte porque son extremadamente pobres. Ustedes no pueden imaginarse la pobreza de esta gente. Entonces, es bueno mencionarlo y de alguna manera nosotros estamos haciendo esto. Son unos botones y tiene el nombre de la niña. Y aquí vienen todas las que ustedes ven, a Yamilet, a Wendy Vividor, están todas aquí. Entonces nosotras pensamos como colectivo pedirles, si tienen la voluntad no estamos cobrando nada, es una contribución, un donativo, y pueden agarrar 1 o 2 y dejar un donativo. Nosotros juntamos el dinero y de igual manera tenemos estas postales. ¿Sí?
solo que también pedimos un donativo, no las podemos regalar. Son estas. Están las figuras de todas las niñas. Y es un esfuerzo que hemos hecho el colectivo 8 Tijash para recaudar de alguna manera algo para apoyar el primer juicio, y luego viene el segundo, y luego viene el tercero, no sé cuándo, pero tenemos que sufragar gastos. Para mí es un gusto haber estado con ustedes. Absolutamente ninguna persona, ningún ser humano merece morir de la forma en que murieron. Yo las vi en la morgue. Y ningún ser humano merece estar en una camilla de esa manera. Y el amor hacia ellas nos inspira y nos va a seguir inspirando. Llevamos 2 años en esto, nadie nos paga nada, no estamos cobrándole a nadie nada, ni nos pagarían tampoco. Lo hacemos por amor y por conciencia social, por amor a las niñas y a sus familiares. Muchas gracias. Sorry. Una cosita, solo una cosita. Nosotros no quisimos, no queremos todavía usar la fotografía de las niñas. Entonces nosotras mandamos a diferentes artistas del mundo una breve historia de la niña y su fotografía. Entonces, según su técnica, hicieron la pintura. Hay pintores de muchos lugares del mundo: Francia, España, Chile, Argentina, de Guatemala, de varios países del mundo, de México. Y nosotras las presentamos a través de una pintura.